Se abre esta sesión de la Academia Chilena de Medicina. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile ha convocado a esta sesión pública, solemne y a distancia, para incorporar oficialmente como miembro honorario al profesor Dr. Fernando Bío del Río. Me acompañan encabezando esta sesión el secretario académico Dr. Arnoldo Quesada Lagos, la académica Cecilia Almala Brevis, el académico electo Dr. Bío. El doctor Quesada dará lectura al acuerdo de la Academia de incorporar al doctor Bío e informará de algunas excusas que hemos recibido. Doctor Quesada. La Academia de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 6 de noviembre de 2019, distinguió al doctor Fernando Bío del Río, nombrándolo miembro honorario de la corporación. Este acto solemne de incorporación se ha debido retardar porque lo habitual es que esta ceremonia sea presencial, pero debido a la contingencia pandémica que hemos vivido, hemos tenido que postergarla, y es así como la mesa directiva acordó hacerlo en forma virtual, y por eso estamos en esta ceremonia hoy día. Las excusas que han presentado el señor Ministro de Salud, doctor Enrique París, el señor Rector de la Pontificia Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez, el señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor Manuel Cucullán, el señor Decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, doctor Felipe Hauser, y la directiva de la Sociedad Chilena de Dermatología. Muchas gracias, doctor Quesada. Están presentes en esta ceremonia el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, a quien le agradecemos mucho su presencia, el decano de la Universidad de Concepción, doctor Mario Valdivia, el presidente de la Sociedad Médica de Santiago,
Marcelo Yancacheo. La doctora Cecilia González, presidenta de la Sociedad Médica de Medicina Familiar. El doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Y el secretario que acaba de dejar el cargo de secretario general del Instituto de Chile, don Abraham Santibáñez. Le ofrezco la palabra a la doctora Cecilia Albala para que haga la recepción del doctor Bío. Doctor Albala. Gracias, doctor Armas. Buenas tardes, estimados y estimadas. El doctor Fernando Bío del Río, médico cirujano, profesor titular del INTA de la Universidad de Chile, director durante 2 periodos consecutivos del INTA, presidente de la Corporación 5 al Día, entre muchos otros cargos, es una de las voces más respetadas en el ámbito de la alimentación y la promoción de estilos de vida saludables, especialmente a nivel escolar. Su prolífica carrera académica incluye más de 100 publicaciones en revistas científicas, además de 20 libros y más de 50 capítulos de libros. Desde su cargo de profesor del INTA, ha formado generaciones de estudiantes de posgrado, resaltando los temas de promoción de la salud y alimentación saludable. Su abogacía permanente al estímulo de hábitos saludables trasciende el ámbito médico y científico, llegando a toda la comunidad a través de diferentes medios de difusión. El doctor Bío se ha destacado en la promoción de políticas públicas enfocadas en los hábitos de vida saludable desde la promoción de la salud y la prevención de la obesidad en el país, presidiendo la Corporación 5 al Día Chile para promover el consumo de frutas y verduras desde el año 2004 hasta el presente, y participando en los programas Elige Vivir Sano, ECO y Contrapeso. Asimismo, participa activamente en la discusión del tema en múltiples organizaciones nacionales e internacionales enfocadas en la salud y la nutrición. Es así como participó en la creación del Consejo Nacional de Promoción de la Salud, Vida Chile, en 1998, la Estrategia Global contra la Obesidad en 2006, el programa Elige Vivir Sano en 2011 y la Ley de Etiquetado de Alimentos en 2016. A nivel internacional, es un invitado habitual para la discusión del tema a nivel de FAO y OPS, consultor en nutrición y salud pública del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y de otras organizaciones internacionales enfocadas en salud y nutrición. Su carrera internacional se inicia en 1986, cuando obtiene una beca en la Universidad Johns Hopkins para cumplir con su meta de magíster en salud pública, brutalmente interrumpido en 1973 en Chile. Una vez obtenido este grado académico, en 1987, se traslada a la Universidad de Cornell como investigador postdoctoral en la División de Ciencias Nutricionales, donde se conecta con las redes internacionales de nutrición pública. Es así como es nombrado consultor del BID en 1995 y consultor permanente en nutrición y salud pública del Banco Mundial en 1987, función que ejerció hasta su elección como director del INTA en 2002, y en la cual participó activamente en el estudio de cargas de enfermedad de fines de los 90, que, resaltando el grave problema de las enfermedades crónicas, hace cambiar las políticas de salud desde el enfoque materno-infantil hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. El año 2017, por iniciativa de la Corporación 5 al Día y mediante decreto presidencial, se estableció el Día Internacional de las Frutas y las Verduras en Chile. Inmediatamente la Corporación 5 al Día, liderada por el doctor Bío, inició gestiones con la FAO, Ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores, para que las Naciones Unidas decretaran el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Estas gestiones prosperaron y el 8 de marzo de 2018, en la reunión de ministros de Agricultura del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, se aprobó la solicitud de Año Internacional por unanimidad.
Las Naciones Unidas asignan un año internacional cada 2 años y ya estaban comprometidos los temas de los años hasta el 2024. Así que el Año Internacional de Frutas y Verduras quedó establecido para el 2026. Sin embargo, a partir de ese momento, 5 al día y el doctor Fernando Vío inician las gestiones con FAO y Naciones Unidas para adelantar el año internacional. Lo que se logró el 3 de octubre de 2018 con la visita del ministro de Agricultura y del doctor Vío a la sede de FAO en Roma, a la reunión de ministros de Agricultura de todo el mundo, donde, en presencia del director de la FAO, se planteó el tema en un seminario que contó con la activa participación del doctor Vío, luego del cual se decidió adelantar el año internacional en forma excepcional para 2021. Esto ha significado un intenso programa preparativo, incluyendo una reunión de 40 expertos internacionales, dentro de los cuales Fernando Vío tuvo una intensa participación, para definir las bases científicas que apoyan el consumo de frutas y verduras y las principales estrategias para que los países incorporen el tema en sus agendas el año 21. Los aportes del doctor Vío a la salud y nutrición y la historia de los principales hitos de la salud pública en Chile están presentados magistralmente en su libro De la obesidad al coronavirus, una visión desde la salud pública, recién publicado el año 2020. En este libro, Fernando Vío nos muestra, desde la creación del Servicio Nacional de Salud, en un país marcado por la pobreza, la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas, donde se comienzan a implementar políticas de promoción y de prevención de la enfermedad, introducción masiva de vacunas y alimentación complementaria para niños y embarazadas, hasta culminar con el rotundo éxito en disminuir la mortalidad infantil y erradicar la desnutrición infantil. Desde su experiencia y haciendo novedosos guiños a la literatura, nos entrega una interesante pintura de la transición nutricional en Chile, América y el mundo, pasando desde la nutrición infantil hasta la obesidad, otra pandemia creciente de consecuencias catastróficas que afecta al mundo entero, destacando el gran éxito de las políticas para desnutrición, pero el fracaso en las de obesidad. Me gustaría terminar diciendo que su ingreso a la Academia Chilena de Medicina constituye un merecidísimo honor para el doctor Fernando Vío y un tremendo aporte a la Academia, donde estoy segura será un miembro destacado. Bienvenido, doctor Vío. Muchas gracias, doctora Albala. A continuación, el doctor Vío dictará su conferencia de ingreso a la Academia. Versará sobre medio siglo de cambios epidemiológicos y nutricionales en Chile. Muchas gracias, doctor Armas. Bueno, en primer lugar, saludo a las autoridades de salud, a la autoridad universitaria, al rector de la Universidad de Chile aquí presente, a los integrantes de la Academia de Medicina, familiares y amigos. Bueno, Kierkegaard dijo sabiamente, la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solo se puede comprender hacia atrás. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión hacia atrás de lo que ha pasado en los últimos 50 años en Chile en estos temas. Cuando estudié medicina en la década del 60, Chile era un país pobre, con alta mortalidad infantil y materna, alta desnutrición, bajo peso al nacer, embarazadas enflaquecidas y pobreza por todas partes. Las grandes ciudades estaban rodeadas de poblaciones marginales sin agua potable ni alcantarillado en las casas, y predominaban las enfermedades infecciosas, como la diarrea y bronconeumonía en los niños, tuberculosis y fiebre tifoidea en adultos. En ese contexto, los que estudiamos medicina en esa época, estábamos directamente relacionados con el compromiso de los problemas sociales y políticos para revertir esa situación. Además, la medicina era relativamente simple comparada con la complejidad de estos días. Mis compañeros de curso me decían, mira, cuando ya pases por el Lucio Córdoba de enfermedades infecciosas, dirigido por el doctor Krachlewicz, y cuando ya pases por pediatría con el doctor Meneghelo, ya puedes atender como médico. ¿Por qué?
porque los dos problemas más prevalentes eran claramente las enfermedades infecciosas y las enfermedades materno-infantiles. Y eso correspondía a la etapa de pre-transición epidemiológica de Chile. En esa época, la mejor medicina, por lejos, estaba en los hospitales públicos, donde nos formaban las máximas autoridades médicas del momento. Yo estudié en la Universidad Católica, pero como mi curso fue el primero que doblaba el número de alumnos del año anterior, no alcanzábamos a estar todos en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y por lo tanto nos enviaron, mediante convenio, al Hospital Barros Luco Trudó, donde compartimos la cátedra de Medicina Interna con el doctor Luis Hervé y la de Cirugía con el doctor Aguirre Macay. Y esto lo compartimos con los alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción. O sea, habíamos alumnos de 3 lugares. Y eso fue muy interesante, porque fueron años muy turbulentos, fueron años muy interesantes. Pasó exactamente, mientras estábamos allá, la toma de la Universidad Católica, todo el tema de la reforma universitaria, luego las elecciones presidenciales y el inicio de la Unidad Popular. Sin embargo, durante todos esos años, la formación médica continuó siendo muy exigente, con un internado de 2 años, por primera vez se hacía internado 2 años, en el Hospital de la Universidad Católica, donde tuve como profesor, entre otros, al doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina 2020, a quien saludo, felicito y agradezco sus enseñanzas, y a través de él a todos mis profesores. También pasamos por el Hospital de Talca, por el Hospital Sotero del Río, por el Hospital Roberto del Río. Todo esto complementado con un contrato por 2 horas diarias en el Hospital Militar como alumno interno, donde por supuesto recibía el sueldo de un soldado. Una vez recibido, me contrataron como médico general en el área suroriente de Santiago, en el servicio de medicina interna del doctor Emilio del Campo, y tuve que trabajar en los consultorios del área, donde fui director del consultorio San Gregorio, del consultorio Malaquías Concha, y luego pasé a tomar el cargo de subdirector de área a cargo de todos los consultorios. En esa época recibimos 4 consultorios y entregamos al final, el año 73, 10 consultorios. O sea, fue un periodo en que en el gobierno de la Unidad Popular aumentaron masivamente los consultorios en las distintas ciudades del país, especialmente en la región metropolitana de Santiago. Y esto se hizo con gran participación de la comunidad, en lo que se llamó los consejos locales de salud, que es una experiencia inédita en América Latina. Cuando llegué a la universidad, posteriormente a la Universidad de Cornell, lo primero que me pidieron fue que escribiera sobre esto, porque a mí me llamó mucho la atención. En octubre del 73 estaba, como dijo la doctora Alvara, como alumno en el Magíster de Salud Pública de la calle Independencia, y después del golpe militar fui trasladado al Hospital Sanatorio El Pino, en el área sur de Santiago, que estaba en ese momento dedicado fundamentalmente a la atención de tuberculosos. Allí me hice cargo del consultorio del hospital para atender a más de 40.000 personas del sector que no tenían atención, que habían llegado hacía poco, eran ocupaciones de terreno, que vivían ahí en los alrededores sin apoyo de salud pública, y se creó, ¿no es cierto?, además el Servicio de Medicina Interna, con el apoyo del Hospital San Juan de Dios. En ese momento el Pino dependía del Hospital San Juan de Dios, y del Servicio de Medicina Interna dirigido por el doctor Almas Cruz. Y ahí se creó el Servicio de Medicina Interna del Hospital Sanatorio El Pino. Para ello, tuvimos que dar de alta a los pacientes tuberculosos, que estaban hospitalizados, recibiendo tratamiento sin necesidad, porque ya no se justificaban las estancias prolongadas en los sanatorios, gracias a que el doctor Victorino Farga ya había creado todo un sistema de tratamiento ambulatorio que él había hecho aquí en Chile y también en otros países del mundo, por lo cual era reconocido a nivel mundial. Aprovecho de hacer un homenaje al doctor Victorino Farga, a quien recuerdo con mucho cariño, por su contribución a la salud pública de Chile y en los otros países del mundo. Con el doctor Farga habíamos trabajado en el Hospital Sotero del Río, donde él fue jefe del servicio de fisiología, realizando la misma tarea que se hizo posteriormente en El Pino, de dar de alta a los pacientes tuberculosos para transformarlos en servicios de medicina interna.
En alguna conversación, en alguna reunión, me quedó mirando y me dijo, mira, Fernando, la medicina hoy día tiene los conocimientos suficientes para mejorar una parte importante de las enfermedades. Lo que falta es atender bien a los enfermos. A mí esa frase me quedó grabada y me ha servido mucho en la vida cuando he ejercido la medicina. En abril de 74, mientras estaba en una reunión clínica del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios, presentando un caso del sanatorio El Pino, era un caso de vasculitis pulmonar, pero el doctor Armas Cruz insistía en que era un lupus. Entonces ahí hubo una discusión que fue muy interesante. A lo mejor el doctor Armas Cruz tenía toda la razón, pero al regresar de esa reunión al Hospital El Pino, me informaron que me habían ido a buscar para testificar en el proceso que existió en ese momento, año 74, contra los médicos, donde existió una cárcel especial para médicos. Previa consulta con familiares directos, muy cercanos con el gobierno militar, decidí asilarme en la Embajada de Colombia, país al que llegué en julio de 1974. Como era difícil conseguir trabajo en Bogotá, me trasladé a Medellín, donde me contrataron como médico residente del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, dependiente de la Universidad de Antioquia. Allí pude darme cuenta de la excelente formación médica recibida en Chile, al tener bajo mi responsabilidad en turnos de noche más de 300 pacientes graves, a lo que pude hacer frente gracias a los conocimientos adquiridos, lo que agradecí en su momento a mis profesores en Chile. En Colombia pude ver otra faceta de la pretransición epidemiológica, con otras enfermedades infecciosas que nunca había visto, por ejemplo, la malaria, el dengue, y gran número de pacientes heridos por arma blanca. En Colombia, ustedes saben, la violencia es una tradición importante, y en festividades como el Día de la Madre, era común el corte de muñeca por machete, en que la mano quedaba completamente separada del brazo. Esta mano había todo un sistema de ponerla en cajas de hielo y derivarla al centro especializado que había en Medellín, donde eran implantadas por médicos especialistas en cirugía plástica en un verdadero trabajo de relojería pionero en su época. En desnutrición, en Colombia, por ejemplo, no había la desnutrición calórica que veíamos en Chile, sino que tenía el kwashiorkor, o desnutrición calórico-proteica, en que los niños estaban con pelo amarillo, estaban con barriga, con una contextura completamente distinta a las que veíamos en Chile. Bueno, al poco tiempo de estar en Colombia, a los 2 o 3 años, me pude formar en inmunología, en alergias, en la universidad y trabajar como especialista en el seguro social y en una clínica privada. A pesar de las buenas condiciones laborales y familiares en Colombia, decidí regresar a Chile, después del fallecimiento de mi padre en 1979, quien antes de morir había conseguido permiso para que pudiese volver. Con este recuerdo, agradezco a mis padres todo lo que hicieron por mí. Cuando regresé a Chile, en 1980, el doctor Francisco Mardones Santander me ofreció trabajo en el INTA, y entonces conocí al doctor Monker. Por supuesto, en esa época, un exiliado de regreso al país no podía trabajar en el sector público. Sin embargo, el doctor Monker se las había arreglado para tener a su alrededor un grupo notable de científicos y profesionales de todas las tendencias políticas. Y como muchos de nosotros, por ejemplo, la doctora Cecilia Alvala, el doctor Ennio Vivaldi, él nos acogió y permitió trabajar en el INTA. Esto fue algo absolutamente excepcional para la época, y todos los que pudimos trabajar a su lado lo agradecemos eternamente. Además, gracias a una beca del World University Service, pude subsistir un tiempo, con la obligación de trabajar en la Fundación de Ayuda Social para la Iglesia Cristiana OFASIC, que atendía a las víctimas de la dictadura. Allí pude atender como médico internista en un equipo interdisciplinario con psicólogos y psiquiatras a un sinnúmero de pacientes sometidos al trauma extremo. Labor que continuaría durante muchos años en el ILAS, donde he seguido atendiendo pacientes hasta el día de hoy, al ser el trauma extremo un tema transgeneracional que deja profundas huellas para la vida de las personas y todos sus descendientes. Agradezco la oportunidad que tuve y saludo a todos los profesionales del FASIC e ILAS, representados en la persona de mi amiga Elizabeth Lira, psicóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, porque ese trabajo,
ha sido uno de los aspectos más gratificantes de mi carrera profesional. La situación política, económica y social a fines de los 70, inicio de los 80, no era la mejor. Había dos crisis económicas, una del 74 al 76 y posteriormente la crisis económica más severa que fue del 82 al 86. Sin embargo, los programas de la atención primaria de salud funcionaban con una cobertura mayor al 80% de madres y niños. En gran medida, esto había sucedido porque en los inicios de los años 70, el doctor Monkers se hizo cargo del tema de la desnutrición, en un momento extraordinariamente difícil para el país, como fue la etapa posterior del golpe militar. Él logró convencer al nuevo gobierno de mantener y reforzar las políticas materno-infantiles y de nutrición. Se fortaleció el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, o PENAC, y se creó el PENAC modificado, con más alimentos para los niños en riesgo de desnutrir y para los desnutridos leves. Además, todos lo sabemos, él fundó el CONIN, para internar a los niños desnutridos severos para su recuperación, en lugares que no fueran los hospitales. Esta triple acción de prevención primaria, entrega de alimentos al 80% de los niños y embarazadas que asistían a los controles de salud, junto a la entrega de más alimentos a los niños en riesgo o con desnutrición leve, que corresponde a prevención secundaria, y la recuperación de la desnutrición en los centros CONIN, que corresponde a rehabilitación o prevención terciaria, hizo que la desnutrición y la mortalidad infantil se redujeran rápidamente en un periodo muy corto de tiempo, hasta su erradicación a fines de los 80, caso que es único en América Latina. Por la reducción tan brusca de la mortalidad infantil y materna, de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, Chile pasó rápidamente de la pretransición en los años 60 y 70 a la post-transición epidemiológica a fines de los 90, con predominio de las enfermedades crónicas, como cardiovasculares y cáncer, accidentes y problemas de salud mental. A fines de los 80, y esto lo describimos en su momento con la doctora Albala, está publicado, Chile estaba en una situación de post-transición epidemiológica en cuanto a mortalidad, pero persistían enfermedades infecciosas, como la tifoidea, la hepatitis. Sin embargo, el año 91, con la campaña contra el cólera, la tifoidea desapareció y ahí, francamente, en la década del 90 estuvimos en una post-transición epidemiológica. En esa época, de ahí en adelante, se acentuó el envejecimiento de la población. Aumentaron en forma explosiva las enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la obesidad, diabetes y cáncer. A pesar de los cambios epidemiológicos ocurridos en Chile, las políticas de salud se mantuvieron focalizadas en lo materno-infantil y en las enfermedades infecciosas durante toda la década del 90. Chile sufrió en esa época lo que en salud pública se llamó el síndrome del Titanic. Cuando este buque, al hundirse por chocar con un iceberg, su comandante, Edward Smith, ante la falta de botes de salvamento, ordenó Mothers and Children First, las madres y los niños primero. Si se revisan los sobrevivientes del Titanic, prácticamente no se encuentra ningún adulto, solo madres y niños. Durante la década del 90, así era la atención de salud en Chile. Excelente atención materno-infantil, irregular o inexistente para adolescentes, adultos y especialmente adultos mayores. Como todos saben, el Titanic se hundió y algo similar ha sucedido con la salud pública chilena desde los 90 en adelante. En 1995 se realizó en Chile el estudio de carga de enfermedad, que demostró que las prioridades eran claramente las enfermedades crónicas no transmisibles y accidentes. Esto permitió, el año 1998, el cambio de prioridades en salud. Y se inició en esa época una política agresiva de promoción de salud con la creación del Vida Chile, o Consejo Nacional de Promoción de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, que se preocupaba de los temas de alimentación saludable, actividad física, tabaco, alcohol y drogas, junto a temas psicosociales y ambientales. Aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi amiga y compañera de trabajo, Judith Salinas, quien fue la jefa de promoción de salud en todo ese periodo. Este programa funcionó muy bien, hasta el año 2005, en que se creó el Plan Auge,
acceso universal con garantías explícitas, para atender las principales enfermedades que afectaban a la población, que primero fueron 20 hasta llegar a 86. Pero principalmente desde lo curativo, con lo cual la promoción y prevención de salud perdieron prioridad en las políticas públicas. De hecho, el Consejo Vida Chile, a nivel nacional, que funcionaba regularmente todos los meses, no fue citado nunca más desde el año 2005 en adelante. El año 2006 asume un nuevo gobierno que, siguiendo la directiva de la Organización Mundial de la Salud, crea un programa distinto que se llama la Estrategia Global contra la Obesidad, o EGO Chile, con acciones comunicacionales y en escuelas, especialmente en los temas de alimentación y actividad física para enfrentar la obesidad. Programa que funcionó, pero que a los 4 años, término de gobierno, se acabó completamente y fue reemplazado por el nuevo programa de el Elige Vivir Sano, que duró también un periodo de 4 años hasta que terminó posteriormente con el cambio de gobierno, y el gobierno que siguió se hizo cargo fundamentalmente de la ley del etiquetado. Como ustedes pueden ver, podemos decir que frente a los cambios epidemiológicos y nutricionales no existió una política promocional y preventiva continua en el tiempo para disminuir el aumento explosivo de la obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades que aparecieron, especialmente las enfermedades degenerativas y las demencias. Como la población envejece y es cada vez más obesa, la conjunción de ambos temas, el envejecimiento y la obesidad, ha llevado a un incremento insostenible de la carga de enfermedad, con una demanda de la población tremenda sobre los servicios de salud. A esto se agrega un deterioro en la salud mental y el aumento de las enfermedades neurológicas y degenerativas, y en particular las demencias. Chile se encuentra entre los países del mundo con mayor consumo de alimentos procesados y comida rápida, con un alto contenido de grasa saturada, azúcar y sal. La actividad física no ha mejorado y más bien el sedentarismo ha aumentado, especialmente en niños, jóvenes y adultos mayores, y más aún con la pandemia del coronavirus. Además, estamos entre los países con mayor tabaquismo y consumo de alcohol y drogas en el continente. Estos temas no han sido abordados en forma adecuada desde la promoción de salud ni la prevención en los últimos 15 años, por lo cual pensamos que nuestro sistema de salud ha tocado fondo. Si el país no cambia su paradigma de centrarse solo en lo curativo, continuará tocando fondo por el incremento en la demanda de salud, con aumento de las listas de espera y de la deuda hospitalaria, falta de medicamentos y de especialistas, lo cual ha explotado como una de las demandas sociales más sentidas por la población en los últimos años, lo cual se ha agravado con la actual pandemia. Como médico y saludista, uno muchas veces siente frustración al no poder mejorar esta situación. Javier Cercas, el autor español de Anatomía de un Instante, en su último libro, que es un libro policial llamado Terra Alta, describe muy bien lo que es la frustración. En una conversación, el juez le dice al policía, que se llama Melchor, comillas, en nuestro oficio hay que aprender a vivir con la frustración, en el suyo y en el mío, y en cualquiera. Como decía uno de mis maestros, en eso consiste la vida civilizada, en aprender a vivir de manera razonable con la frustración, cierra comillas. Con la actual pandemia, todos estos temas se han agravado, lo que me llevó a escribir el libro de la obesidad al coronavirus, una visión desde la salud pública, editado y publicado por la Universidad de Talca en julio de este año, en formato normal, pero también como ebook, lo que ha permitido darlo a conocer internacionalmente. En este libro trato de dar una explicación de cómo la situación de salud previa, que había estado focalizada en lo curativo y con un sistema de salud colapsado, nos ha llevado a tener más de 20.000 muertos, 15.000 con PCR y los otros 5.000 con certificado de función compatible con coronavirus, 20.000 muertos. A diferencia de países que tomaron medidas anticipatorias y preventivas adecuadas, con sistemas de salud sólidos, como Uruguay, que hasta la fecha lleva 75 muertos. Nueva Zelanda, 25 muertos. Y Taiwán, 7 fallecidos. En ninguno de estos países se llegó a la fase comunitaria del virus, a la que Chile entró rápidamente en la primera mitad de marzo y casi inmediatamente
después de que llegaran los primeros casos y que no se pudieran controlar adecuadamente. Agradezco este nombramiento y se lo dedico, por supuesto, a mis más cercanos, a mi familia, a mis hijos, pero muy especialmente a toda nuestra generación de médicos, bioquímicos, odontólogos, nutricionistas, enfermeras, asistentes sociales, kinesiólogos, profesores de educación física, tecnólogos y especialmente a los técnicos de salud TENS que trabajan en la atención primaria y a los profesionales dedicados a la salud pública y a la nutrición, a quienes nos ha tocado enfrentar el inmenso problema del cambio epidemiológico con obesidad, envejecimiento y sus consecuencias, que no se resuelven fácilmente y nos hemos acostumbrado a vivir con la frustración de algo que no mejora. Un especial saludo al equipo del 5 al día, con el cual estamos trabajando fuertemente para que el Año Internacional de Fruta y Verdura 2021 sea un éxito. Para terminar, quiero recordar al sacerdote jesuita José Aldunate, fallecido a los 103 años, quien, a sus 95 años, en una entrevista le preguntaron qué pondría en su lápida, y dijo: pongan. Hizo lo que pudo, con resultados más o menos no más. Muchas gracias. Muy bien, muy impresionante recorrido de la profesión del doctor Bio. Le agradezco mucho la exposición, le agradezco mucho la carrera que ha hecho. Habiéndose cumplido con las disposiciones de la ley del Instituto de Chile y con las disposiciones reglamentarias de la Academia de Medicina, lo declaro oficialmente incorporado a la Academia en calidad de miembro honorario de ella. Y en consecuencia correspondería que hiciéramos entrega de un diploma que con motivo del coronavirus está guardado en algún closet de nuestra sede que está cerrada. Le debemos el diploma, doctor Vigo, y usted nos debe la copa de champaña correspondiente después. Hemos oído la trayectoria del doctor Vigo y yo quisiera, ya que nos hemos salido completamente de protocolo al hacerla en esta forma de telecomunicación, quisiera conocer algo sobre la familia del doctor Vigo a lo largo de esta carrera. Le cedo la palabra a un hijo del doctor Vigo, a Tomás Vigo. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí poder hablar de mi padre y, bueno, cuando me pidieron que escribiera esta presentación en honor a mi padre, Fernando Bio, me llené de orgullo. Sentí que, como en todo lo que él se ha propuesto en la vida, logró llegar hasta el más alto punto en el que un médico puede aspirar, la Academia Chilena de Medicina. Lo que voy a leer viene más del mundo de los afectos que del ámbito científico. Debo decir que desde chico vi a mi padre crecer en torno a la medicina. Mis primeros recuerdos se encuentran en Colombia, donde vivimos 6 años. Yo lo veía gigante, primero trabajando en un hospital y después en una consulta de Medellín. Siempre muy querido por la gente, con una vocación de oro que mantiene hasta el día de hoy. Cuando llegamos a Chile yo tenía unos 7 años y tengo mayor noción de lo que era su trabajo. Recuerdo largas jornadas laborales y que los pacientes lo llamaban mucho por teléfono y a veces tenía que partir incluso a medianoche a verlos porque se encontraban graves. Se trataba de una vida muy sacrificada. Admiraba ese estilo de vida, pero pronto aprendí de que de ninguna manera yo quería esa vida para mí. Nunca quise ser médico porque tampoco estaba dentro de mis intereses. No era mi vocación y así fue. Dentro de los años difíciles de Chile vi a mi padre luchar muy fuerte por la gente, por el país, por sus ideales. La verdadera vocación no se encuentra en la simple entrega. Está en la práctica diaria, en las relaciones humanas, en ponerse en el lugar del otro. Quizás por esta razón mi padre siempre ha sido una persona muy apreciada, muy querida y respetada por el resto de la gente. Jamás
ha visto su profesión como un medio para lucrar y obtener grandes ganancias monetarias. Si puede ayudar a alguien con su trabajo, lo hace de manera desinteresada con el alma y también con el corazón. A los 40 años emprendió uno de sus mayores desafíos profesionales: volver a salir de Chile y viajar a Estados Unidos para estudiar un máster de medicina en la Universidad de Johns Hopkins, para posteriormente especializarse en Cornell, dos de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y del mundo. El desafío fue grande. Partir con la familia completa, con señora y 2 hijos adolescentes, no fue un asunto fácil, especialmente porque la beca cubría los costos de una sola persona. Fue una experiencia enriquecedora para todos, especialmente porque él siempre se la ingeniaba para que lo pasáramos bien, con abundantes paseos y recorridos en auto por todos lados. Ese afán por conocer, por leer e investigar, por disfrutar de los distintos paisajes y lugares, no se le ha quitado con los años. Con tanta salida y paseo, siempre me pregunté cómo lo hacía para aprovechar al máximo el tiempo en la universidad, para estudiar relajadamente y salir airoso en todos sus exámenes. Incluso sus compañeros estadounidenses y extranjeros admiraban sus capacidades y nos comentaban: Fernando is very smart. El regreso a Chile tampoco fue fácil. Sin embargo, el Dr. Bio tiene la envidiable facilidad que pocas personas tienen de recuperarse y volver a empezar de nuevo, a veces de cero. Ya lo había hecho antes en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y de nuevo en Chile. A veces cuesta mucho hacerlo, es como volver a nacer. Finalmente se logra y él tiene una buena capacidad para hacerlo, quizás por su historia de vida, por su experiencia como hijo de marino, por su paso por el servicio militar, por su educación en un colegio católico de Viña del Mar. Quizás también por la relación con sus hermanos, que lo adoran y respetan por ser el conchito de la familia. Para mí, mi padre, más que un padre, ha sido un amigo, un ejemplo a seguir en algunas cosas. El tiempo ha ido humanizando y acercando la figura de ídolo que mi hermana y yo teníamos de él. Además de la medicina, destaco su vocación por la lectura, que en cierta medida yo heredé, aunque nuestros gustos raras veces son los mismos. Ver la casa llena de libros me motivó a seguir mi vocación por las letras y el periodismo, por llegar a publicar hace pocos años un libro de cuentos breves. Los libros entraron en mi vida por osmosis. Era común ver en la casa grandes libreros con cientos de ejemplares ordenados por tamaño, color o por autor. También era divertida la obsesión que mi padre tenía por ciertos autores como Gabriel García Márquez, Álvaro Muti, escritores de preferencia latinoamericanos, y por los nórdicos, en especial su querido Henning Mankell, con la saga de novelas policíacas protagonizadas por el detective Kurt Wallander. Mi padre tiene esa facilidad de meterse en la cabeza de los personajes y los autores de una manera fija, a veces casi obsesiva. Lo singular y destacable es la actitud que sostiene como lector delirante y contagioso, al que se le va la vida en cientos de páginas que comenta con un interés y pasión envidiables. Quizás por rebeldía yo siempre elegí leer, seguir e investigar a otros autores, cuyas obras muchas veces no estaban en los estantes de la casa. Sin embargo, últimamente hemos congeniado con algunas buenas ideas literarias que me ha dado para la columna semanal sobre cultura que escribo en un sitio web. Recuerdo su afán estudioso con inmensos libros de medicina de los que nunca supe el nombre, también cuando se encerraba en el escritorio a preparar sus clases y a revisar las diapositivas que iba a pasar en determinados cursos. Estamos hablando de algunas décadas atrás. Gracias a eso aprendí a que siempre hay que estar renovándose, estudiando, leyendo, a pesar de que uno crea que ya lo sabe todo, porque el mundo avanza y ya lo estamos viendo con el coronavirus, que nos sorprende con su evolución diaria, depredadora y destino inconcluso. A propósito del COVID-19, debo decir que en esta pandemia me tocó vivir una singular situación con mi padre. Me ofreció ayudarlo con la portada y la revisión de su libro, de la obesidad al coronavirus. Acepté. Al mismo tiempo, yo estaba haciendo un informe de noticias diarias sobre la pandemia para mi trabajo. Por un hecho externo y quizás por tanto escribir y hablar del tema, me contagié fuertemente y caí con neumonía por coronavirus en una clínica de Santiago. Estuve 5 días hospitalizado. Me hicieron
hicieron transfusión de plasma y logré recuperarme. Todo gracias al apoyo de mi familia y al diagnóstico temprano de mi padre. El doctor Bio se dio cuenta de inmediato de mi situación cuando empezaron los síntomas y me mandó a internar. Yo no quería hacerlo, pero afortunadamente él se dio cuenta que me sentía mal. Me fue monitoreando de manera remota la dolencia hasta descubrir que el diagnóstico era ese. Siempre ha tenido buen ojo para detectar enfermedades. Y no lo digo solo por quedar bien, lo reconocen muchos de sus pacientes a los que incluso les ha salvado la vida. Como médico, sus temas han sido las alergias, la medicina interna y la nutrición, en especial la obesidad. Su paso por el INTA ha sido crucial, siendo su director por varios periodos. A pesar de sus obligaciones, siguió siempre haciendo lo mismo con su tiempo, entre la casa y el trabajo. Nunca logré verlo sobrepasado en los años que vivimos juntos. Su presidencia en la Corporación 5 al Día también ha sido otro de los motores de su vida. A veces me lo imagino en un campo inmenso, rodeado de frutas y verduras de todos los colores que avanzan hacia él y lo sumergen en un mar reconfortante de alimentación saludable y alegría. Con la corporación y su gran equipo ha logrado varios avances, después de diversas reuniones en distintas partes del mundo, como la instalación del día y el año de las frutas y las verduras en el calendario. Solo falta que bajen los índices de obesidad en el país para que el camino pueda verlo mejor, más despejado. La medicina, y en especial la lucha contra la obesidad, las ha utilizado como una cruzada en los medios de comunicación. Entrevistado frecuentemente en todos los canales de televisión, radios y medios escritos por temas de nutrición, ha redactado cientos de artículos en la revista Mensaje y es constante y entusiasta colaborador de la sección Cartas del diario El Mercurio. Este afán por comunicar es simplemente para dejar en claro que la lucha continúa y no ha terminado, que los flagelos de la malnutrición y la obesidad siguen y que la manera de hacerlo es manifestar que muchas cosas no se están haciendo bien. Hay que decir que también a veces se da unos pequeños lujitos para hacer breves comentarios en Cartas del Mercurio sobre cine, otra de sus grandes aficiones, o la actualidad nacional. Son muchas las cosas que puedo decir de mi padre. Y en todo lo que he contado espero estar reflejando a mi madre, a mi hermana, a mi señora y a mi hijo. Disculpe. A la familia y a los amigos en general. Solo me resta decir que la perfección no existe, que dicen que los hijos eligen a sus padres y que en la vida todo tiene una acción y una reacción. Por eso me alegra que a los 75 años siga creciendo en materia profesional y que la vida le cree nuevas oportunidades con caminos que se abren y no se cierran. Estoy feliz de poder estar leyendo esto en este momento, utilizando las armas de la palabra, las armas de la vida, las armas del afecto. La pandemia ha sido demasiado larga y cruel para todos. Se ha llevado a muchas personas, entre ellas, disculpe, a gente muy cercana y querida para mí. Afortunadamente me cuento dentro de los que pudieron saltar la valla y eso me alegra. Estoy agradecido que mi padre se haya dado cuenta a tiempo. Espero que como médico y persona siga siendo igual, con ese espíritu constante y seguro que lo caracteriza, donde no existe espacio para el miedo y menos para la derrota, donde cada día que empieza aparece como uno nuevo, un desafío distinto, donde no existen los límites porque aprender es siempre importante y el crecimiento personal y espiritual jamás termina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Hemos cumplido con las disposiciones reglamentarias, pero yo antes quisiera decir unas pequeñas palabras. Creo que voy a representar bien a los miembros de esta academia y básicamente me voy a sumar a la bienvenida que le dio la doctora Albala a Fernando Bio. Pero no solo hay que darle la bienvenida, sino que hay que congratularlo. No hay por qué desconocerlo. Llegar a la academia no es un regalo, es un reconocimiento.
el reconocimiento de una trayectoria profesional y académica que ha sido muy destacada. Fernando Bío no postuló a la academia. A la academia no se postula. Fernando fue postulado por gente que lo conoce bien y conoce bien el camino que ha recorrido. Ha sido un camino centrado en aprender, saber y enseñar, en una búsqueda permanente de saber más para más enseñar. Se propuso a la academia el ingreso de Fernando Bío. Es bueno que se sepa. Se escudriñó en los antecedentes. Habitualmente es así con los antecedentes de las personas que se postulan. Se revisan su desempeño, se revisan sus logros, se les compara con otras personas que también han sido postulados. Y después en una votación secreta, no voy a decir que secreta e informada, porque son todas las votaciones secretas son informadas, se decidió llamarlo a esta academia. Claro que es un logro, y claro que junto a la bienvenida hay que felicitarlo, y claro que Fernando debe tener una profunda satisfacción de haber llegado a este momento. A todos nos ha pasado lo mismo. Esta es una institución muy especial. Se encontrará Fernando aquí con un medio centenar de personas que ya pasaron por esta selección, que vienen de distintas áreas del quehacer médico, y que a todos los congrega el interés por la medicina, por los pacientes, por la ciencia aplicada a la salud de las personas, y que aquí concurren para aprender y enseñar. Y aunque pareciera tarde en la vida, Fernando, vas a adquirir conocimientos nuevos, y vas a adquirir amistades nuevas. Y como en pocos lugares encontrarás que entre las personas aquí prima la afinidad y la complementariedad, mucho más que la competitividad. Las academias en Chile están instaladas desde los años 60 en el gobierno de don Jorge Alessandri. Y en la historia de la ley figura que el ministro de Educación y principal impulsor de ella, don Alejandro Garretón Silva, expresó en el Parlamento, comillas, cree el gobierno que ha llegado el momento de dar a la vida académica una mayor extensión y favorecer por este medio el desarrollo de la cultura. Es más, cuando el proyecto fue aprobado y que fue aprobado en la sala por unanimidad, el ministro expresó el profundo agradecimiento del gobierno, comillas, por la forma, se refería a la unanimidad, que fue aprobado, que fue despachado el proyecto y que constituye un aporte fundamental a la cultura nacional. Queda claro que se creó el instituto para fomentar la cultura, no para fomentar la cultura de los académicos, sino para fomentarla a nivel nacional. Y ese es nuestro norte. Es por eso que anualmente realizamos seminarios abiertos a público sobre bioética. Es por eso que participamos en la selección de los mejores trabajos de bioética de un premio de bioética que imparte el Colegio Médico. Es por eso que estamos en el Consejo Consultivo del AUGI. Es por eso que estamos en el Consejo, en el Directorio de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Es por eso que somos una de las 4 instituciones que imparte el Premio Nacional de Medicina. Doctor Bío, tenemos o hemos tenido hasta hace poco grupos de estudio para analizar materias de interés. Interés desde el punto de vista de la salud del país, más que de las de personas. Como la salud de los inmigrantes, como la situación de los médicos que han inmigrado, el estado actual de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el suicidio en Chile, que es principal causa de muerte de los jóvenes en determinadas edades, el estado actual del virus de la inmunodeficiencia humana, el estado actual de las vacunas antiinfección por coronavirus. Todo esto que significa entrega generosa de esfuerzo,
de trabajo y de tiempo, creemos que contribuye a elevar el nivel cultural y ético de nuestra medicina, lo que es un reto difícil, justo, necesario, inagotable y que tenemos presente cada día en nuestra agenda. Doctor Bío, lo felicitamos muy sinceramente por sus logros y, por cierto, por el logro de hoy, por haber llegado a esto. Pero nosotros nos felicitamos a nosotros mismos por haberlo incorporado, porque esperamos mucho de usted. Esperamos que contribuyamos juntos a una medicina técnica y humanamente mejor. Muchas gracias y se levanta la sesión.